Joan Antoni, ¿cómo era la vida, cómo era la situación en la frontera entre Navarra y Castilla, es decir, entre Navarra y Guipúzcoa, Álava, a mediados del siglo XIV? Pues era una vida y una situación tremendamente agitada, marcada por un hecho determinante que es el bandidaje fronterizo. ¿Y quiénes eran los bandidos? Pues los bandidos eran fundamentalmente los linajes de la pequeña nobleza a ambos lados de la frontera, que se extienden en depredaciones incluso más allá de lo que es ese límite geográfico más puramente fronterizo, hasta llegar en algunas ocasiones bien dentro de la merindad de Estella. De tal forma que los propios contemporáneos conocen esta frontera como la frontera de los malhechores. La frontera de los malhechores. ¿Quiénes eran estos malhechores? Pues un grupo de familias de pequeña nobleza que patrocinan, dirigen o encubren depredaciones de lo que vienen a ser sus comitivas militares, que roban básicamente ganado, puesto que su transporte es mucho más fácil. A veces hacen prisioneros que someten a rescate y, bueno, un poquitín todo aquello que pueda ser susceptible de... O sea que nuestros linajes banderizos eran básicamente cuatreros en esta época. Pues en buena medida sí. Por lo general tenemos la impresión de que son muchos y su base económica es reducida. Así que se ven necesitados de sostener sus economías a través de estos mecanismos que la frontera permite. ¿Cómo se organizaban estos malhechores? Pues se organizan en torno a bandas no muy numerosas. No conocemos ninguna banda que pueda superar los 40 miembros y esto es excepcional. Suelen tener una base de operaciones o refugio vinculado a una torre, posiblemente con también algunos lugares de refugio donde guardar el botín. No es extraña la complicidad, por ejemplo, de algunos clérigos, algunos párrocos, por lo que sabemos. ¿Nos estás diciendo que algunas de estas famosas casas-torres en realidad eran guaridas de bandoleros? Sí, lo eran y de hecho lo van a ser durante bastante tiempo. Cuando las hermandades en Álava o en Guipúzcoa empiecen ya a florecer más en el siglo XV, esta va a ser una acusación sistemática. Las torres de los parientes mayores o de los linajes pequeños son nidos de bandidos y hay que destruirlas porque son una amenaza para el orden público. Oye, Joan Antoni, ¿y no hay reciprocidad? ¿Los navarros no penetran a este lado de la frontera para darles la réplica a los guipuzcoanos y alaveses? Pues sí. Lo que pasa es que la documentación que se ha conservado en el Reino de Navarra es mucho más abundante y conocemos mucho mejor las depredaciones de alaveses y guipuzcoanos en Navarra, pero también tenemos algunos documentos mucho más escasos, pero que nos hablan de lo mismo. De hecho, tampoco es extraño que se asocien familias de ambos lados de la frontera para actuar en común como bandidos y que haya, por lo tanto, también algunos nobles navarros que, asociados a nobles guipuzcoanos, ejercen como patronos de bandidos en la propia Navarra. ¿Y qué hicieron los reyes de Navarra para resolver esto? ¿Intentaron hacerlo? Pues se tomaron muchas medidas: reforzar el sistema defensivo, reforzar la represión con fuerzas móviles, pero todo esto se mostró ineficaz. Había que atajar el problema de fondo y esto, ¿cómo se consiguió? Pues convirtiendo a los ladrones en los guardianes de la frontera. ¿Qué quiere decir? ¿Convertir a los ladrones en los guardianes? ¿Cómo se hace eso? Pues, como ya hemos comentado, la base económica de estos linajes es reducida y se dedican al bandidaje para completar sus rentas. La frontera les permite escapar a una jurisdicción cruzándola. ¿Cómo garantizar la paz?
pues concediéndoles unas rentas a estos linajes y por lo tanto llevándoles a la clientela del rey de Navarra y reteniendo su servicio para futuras acciones militares. ¿Cómo es eso? ¿Qué empleo les ofrece el rey de Navarra a estos señores de los linajes guipuzcoanos y alaveses? Pues les atrae para prestarle servicio militar en sus guerras, en particular en las que tiene en el norte de Francia, en la zona de Normandía y en el Sena. ¿Y por qué tiene guerras el rey de Navarra en Normandía y en el Sena? Pues porque posee allí varios señoríos y en estos momentos ese espacio es escenario de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, y el rey de Navarra opera como, digamos, una tercera fuerza intentando dentro de ese río revuelto conseguir ganancias. ¿Y sabemos quiénes participan en estas operaciones del rey de Navarra en sus señoríos franceses, de entre nuestros banderizos? Sí, los conocemos porque la documentación navarra conservada es muy exhaustiva y sabemos que al servicio están fundamentalmente los Lazcano, los Amezqueta también, los Ugarte en el noroeste y también los Guevara. Y junto a ellos una pléyade de pequeñas familias todavía de un nivel más reducido, como los Urquiola, Oñaz, los Verástegui también en alguna ocasión. ¿Y qué tal les va? ¿Qué aprenden? ¿Qué sacan de todo esto? Pues lo primero que sacan es dinero, que es lo que en realidad estaban buscando. Posiblemente algunos ven mundo. Sabemos que hay alguno que llega con la expedición a Albania, que tuvo su película inclusive. Y algunos tenemos la impresión de que reconstituyen y expanden su base económica de tal forma que llegan a casarse en Lapurdi y a constituir un tronco familiar importante, como es el caso precisamente de los Amezqueta. Claro. Y les va bien entonces a nivel de rentas. ¿Aprenden también formas de vivir, de comportamiento? ¿Aprenden algo sobre la guerra? ¿Aprenden algo sobre cómo mandar a la gente? Posiblemente sí. Esta experiencia personal nos es mucho más difícil conocerla, pero el estudio, por ejemplo, de los fragmentos de poesía épica que se han conservado en euskera nos permiten saber que comparten un universo cultural con el resto de los nobles europeos y que, por ejemplo, fórmulas de expresión que nos aparecen en algunos poemas fúnebres de banderizos guipuzcoanos las podemos ver expresadas en francés en la corte de Borgoña. Pero ¿cuál es la estatura real de nuestros banderizos y linajes alaveses, guipuzcoanos, vizcaínos en este momento, comparados con un señor feudal francés? Algunos de ellos, pero pocos, se pueden comparar en nivel. Mendozas, Ayalas o Guevaras, pero la mayor parte de los protagonistas de estos acontecimientos están en un nivel muy, muy reducido, con una base económica muy baja. Incluso su poder sobre los hombres no está muy desarrollado, no suelen poseer jurisdicción, que es lo que les permitiría mandar y, sobre todo, administrar justicia, que es una forma de coacción bastante fuerte. Y cuando van a la guerra, ¿qué aspecto tienen? ¿Van envueltos en sus armaduras brillantes, en caballos enjaezados y con grandes lanzas? ¿Cómo son esta gente como hombres de guerra? Pues aquellas familias como los Guevara, cuya base económica es más amplia, que poseen un señorío en Oñate y también en la llanada oriental alavesa, sí pueden permitirse mantener fuerzas de caballería pesada, lo que conocemos como hombres de armas o gentes de armas, que son los que llevan esa brillante armadura completa y van a caballo.
Los linajes más reducidos, incluso como pueden ser ugartes o amézquetas, se conforman con que es el cabeza del linaje y a lo mejor un hermano o dos puedan tener este equipo. Incluso, por lo que sabemos en fechas posteriores, por algún texto de Lope García de Salazar, el propio señor de Lazcano, no tienen muchos acompañantes de caballería pesada. El nivel económico y también es cierto la orografía del terreno no permite el mantenimiento de una fuerza de caballería pesada. Así que son infantes, en buena medida ballesteros. Ballesteros, es la tropa fundamental que proveen nuestros linajes a las guerras en Andalucía, a las guerras en Francia o incluso a la que citas, a la de Albania, es probablemente ballesteros. Hay tanto lanceros de infantería como ballesteros, pero tenemos la impresión de que los tiradores, los ballesteros, alcanzan mayor fama, mayor prestigio. Aunque no son los más numerosos, sí que parecen ser los más característicos. ¿Cómo son, Joan Antoni, el modelo de una de las familias de máximo nivel en nuestro entorno? ¿Cómo viven y a qué se dedican? Gentes que entiendo, supongo, serán los de la alta nobleza rural alavesa, alguna de estas familias. Uno que consideres que pueda ser representativo. De entre los que a lo largo de los 2 siglos bajo medievales están operando en el País Vasco, posiblemente los Guevara son el ejemplo más representativo. Son señores de Oñate, son señores también de diferentes espacios de la llanada oriental, ejercen como delegados de la corona en actividades de gobierno, hay veces que son merinos mayores de Guipúzcoa, tienen la alcaldía del Castillo de Vitoria y actúan en ese nivel superior de los conflictos banderizos, enfrentándose a otras familias, pero también actúan en beneficio de aquellos que forman parte de su red clientelar. Hay un do ut des, lo mismo que ellos llaman a sus clientes para combatir por ellos, también ellos acuden a combatir por sus clientes y, por ejemplo, es notable su intervención en uno de los episodios más emblemáticos de la lucha de bandos, que es el que acaba con la quema y destrucción de la villa de Mondragón. ¿Y cómo participan ellos en la quema de Mondragón, que recuerdo que fue un episodio trágico, tal vez de los más destructivos y crueles de las guerras de bandos? Pues los dos linajes que se enfrentan por detentar el poder en Mondragón, cada uno de ellos forma parte de la clientela de un gran noble. Los Bañas de Artazubiaga de Guevara y los Guraya de la de los Butrón Mújica, que son señores de Aramayona. Entonces ambos llaman a sus señores que acuden a defenderlos, llegan antes los Butrón y no se les ocurre mejor forma de sacarlos de Mondragón que pegarle fuego a la villa, antes de que lleguen más refuerzos oñacinos. Y así. Este sería uno de los episodios más violentos, más destructivos, decía antes, que protagonizan nuestros linajes locales en las guerras de bandos. No era normal llegar hasta estos extremos de destrucción y sobre todo de crueldad, atentando contra poblaciones civiles de esta manera, o sí era una práctica habitual el no tener consideración por las vidas ajenas. Pues el no tener consideración por la vida ajena es desgraciadamente bastante habitual. Que el nivel de destrucción llegue a causar la pérdida de un núcleo urbano, esto ya es mucho más excepcional. Pero la gente que vive en el campo, los campesinos que viven en aldeas, barrios o en hábitats aislados, tienen una experiencia vital con nuestros nobles mucho más pesada, sometidos a más violencias de menor nivel, pero más cotidianas. Esto respecto a los grandes nobles, a esas familias que has citado, a los Ayalas, Mendozas, a los Guevara, y supongo en Vizcaya serían los Salazares, o los Mújica Butrón, o los Arteaga y demás, o los Lazcano en Guipúzcoa, sin duda. Pero, ¿qué pasa con los de inferior nivel, esos a los que llamas los clientes?
¿De qué viven? ¿A qué se dedican? Pues estos son los que, viviendo de unas propiedades muy reducidas, se ven más forzados a pequeñas exacciones, no solo actos de bandidaje al otro lado de la frontera, sino, por lo que sabemos, a pequeñas exacciones por el vecindario de los alrededores. Una suerte de prácticas mafiosas, con sus grupos de soldados que no, lacayos los llaman las fuentes, que no pueden variar de 5 a 10, pues lo que hacen es una tournée por las viviendas de los alrededores, exigiendo pequeñas cantidades de dinero, alimentos. Lo mismo hacen con los viajeros que pueden cruzar por las cercanías de su lugar de habitación, y en algún caso, pues si alguien se resiste a estas exacciones, puede acabar incluso con la muerte. Dices prácticas mafiosas, lo has citado como referencia, y tengo la sensación de que efectivamente esta gente se describe a sí mismos como hombres de honor, están siempre muy preocupados por la honra, pero luego se comportan como delincuentes. Son las dos caras de la moneda de la nobleza medieval. Sí que necesitan mantener una fachada de honor, y de hecho para ellos es importante, pero el honor sin riqueza vale de poco. Así que tienen una frase que Salazar cita como el motivo por el enfrentamiento, que es el valer más en la tierra, pero es un valer más que se cuenta tanto en sangre como en oro. Así que las dos caras de la moneda les llevan al enfrentamiento. Pues muchísimas gracias, don Antonio. Ha sido estupendo tenerte. Gracias también a vosotros, ha sido un placer. Gracias.